Hola chicos, ¿cómo están? En esta cápsula vamos a trabajar la guía número 14 de lenguaje para ustedes, octavo básico. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Bueno, en esta cápsula vamos a tratar la unidad de los relatos de misterio, tal y como lo empezamos a ver en clase hace unos días atrás. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué son los relatos de misterio, cuál es la estructura de estos relatos, cuáles son las características de estos relatos de misterio y vamos a ahondar en el tema del detective. Bueno, ¿qué son, chicos, los relatos de misterio? Los relatos de misterio nacen a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, justo en el auge, ¿cierto? Donde empezaron a haber casos y empezaron a realizarse este tipo de historias. Ahora, la principal característica que tienen estos relatos de misterio es que gira en torno a la resolución de un caso policial que rompe el orden social, ¿ya? Y aquí, cuando el orden social se rompe, es donde aparece el detective. ¿Quién es el detective? El detective es quien investiga, ¿cierto?, este caso policial y restaura el orden, porque lo resuelve. Aún así, siendo misterioso, este detective logra resolverlo y logra restaurar el orden dentro del lugar en donde sucede este caso policial. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura, chiquillos? La estructura de un relato de misterio la vamos a dividir en tres. Lo primero es el crimen. El crimen es el punto de partida de estos relatos, ¿ya? Presentándose como un enigma que hay que resolver, ¿cierto? Algo que al principio está siempre al principio de los relatos y que se muestra como algo que no se puede resolver, ¿ya? Pero aquí entra el segundo lugar de esta estructura, que es el detective. ¿Por qué? Porque la intervención del detective es fundamental para que esta historia se desarrolle, ¿ya? Puede ser un detective profesional o alguien con capacidades detectivescas, pero sin embargo siempre va a aparecer, ¿ya? Y este detective logra, ¿cierto?, resolver este crimen, resolver este caso policial siempre, chiquillos, porque son muy astutos y eso lo vamos a ver en las próximas presentaciones. Y además, el tercer punto de esta estructura es la resolución del crimen. Y aquí es donde se encuentra el desenlace del relato. Se encuentra en el desenlace del relato, perdón. Y explica cómo ocurrió el crimen, qué motivación tuvo quien cometió el delito, quién fue el que cometió el delito. Todos esos detalles aparecen al final, en la resolución del crimen. Entonces, podemos resumir que la estructura de un relato de misterio tiene tres partes, que es el inicio, donde aparece el crimen, ¿cierto? Que es el que está acá. Luego, ¿cierto?, como al medio más o menos de este relato, es donde aparece el detective que interviene para que esta historia se siga desarrollando. Él es el que observa las pistas, el que ve las conclusiones, ¿cierto?, el que dice más o menos lo que puede haber pasado, ¿cierto?, siempre basándose, luego lo vamos a ver en el método científico, haciendo estos experimentos y estas cosas para poder resolver este crimen y encontrarnos en el desenlace de la historia con la explicación de cómo, por qué y quién y cuándo fue que apareció este delito. Chiquillos, las características principales, ¿cierto?, de estos relatos de misterio es que presenta un caso, como les dije hace un rato, que parece indescifrable y súper complejo de resolver, ¿cierto? Ahora, este relato se centra en las hipótesis que realiza el investigador para resolver el misterio. Es decir, está súper centrado en lo que hace y lo que no hace el detective, ¿ya? Porque es él el que crea las hipótesis para poder seguir investigando y seguir buscando pistas por aquí y por allá. Ahora, el investigador, el detective, ¿cierto?, observa muy bien, analiza y deduce los hechos que han ido ocurriendo según las pistas que ha ido recolectando, ¿ya? Él es súper observador, son súper audaces, son súper perspicaces, como se dice, y según las pistas que él recolecta es lo que va a ir observando y analizando. Y entonces, para finalizar el relato, como característica principal, es el investigador el que entrega la resolución del caso, ¿ya? El investigador es el que cuenta y el que dice qué es lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó y quién lo hizo. ¿Y por qué? Porque muchas veces tenemos un porqué. Bueno, chiquillos, ahora nos vamos a este gran personaje que generalmente es el personaje principal de los relatos de misterio, que es el detective, ¿cierto? El detective de los relatos de misterio tiene rasgos en comunes en distintos escritos de este género, ¿ya? Y es el personaje estable en todo relato de misterio.
el personaje indispensable. Y no puede faltar en un relato de misterio, no puede no haber un detective. Ahora, estos detectives tienen características súper especiales. Son racionales, es decir, se guían por la razón, no por lo que sienten quizás, se guían por lo que piensan. Son súper inteligentes y tienen una capacidad analítica, chiquillos, pero impresionante. Impresionante, que ustedes no lo crean. Ahora, como yo les dije, estos detectives tienen rasgos en común en varias obras de estos relatos de misterio, ¿cierto? ¿Cuáles son? Son excéntricos. Generalmente no pertenecen a la policía oficial, es decir, si lo llevamos acá a nuestro país, generalmente estos detectives no van a pertenecer a carabineros, por ejemplo, o a la policía de investigaciones. Por lo general son detectives privados, ¿cómo se les puede llamar? Los que realizan estas investigaciones y los que son capaces de descifrar esto, ¿ya? Ahora, poseen también altas capacidades intelectuales, como les decía yo, son súper inteligentes, súper inteligentes, saben de todos los temas que ustedes le puedan preguntar, saben mucho, analizan mucho y muy bien todas las cosas que él piensa, ¿ya? Y todas las pistas que ellos reciben las analizan de manera, pero súper detallada. ¿Por qué? Porque ellos pueden de repente tener algunas pistas, ¿cierto? Y pueden recordar que quizás un tiempo atrás vieron esa pista o que esa pista les recordó algo. Entonces a veces podemos estar en el presente, ¿cierto? Cuando el detective toma esta pista y podemos devolver al pasado para poder hacer así como el enganche, así como, chuta, yo esto lo vi en otro lado, y se van para atrás y lo buscan. Analizan, como les decía yo, súper bien y observan de manera aguda todos los detalles del caso. Chiquillos, son muy observadores y ponen énfasis en todo, todo, hasta en el más mínimo hilo de la ropa, ¿cierto? Ponen ahí su observación y su atención. Y siempre, la mayoría de los relatos, ¿cierto?, es acompañado por un ayudante, ¿ya? Siempre hay alguien que los ayuda a resolver estos casos. Chiquillos, los felicito porque han realizado un excelente trabajo. Espero que les haya quedado todo súper claro. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Tienen mi correo, yo no tengo ningún problema en responder. Así que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima cápsula. Chao, cuídense.